Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jesucristo el Señor resucitado, hermanos, nos congrega nuevamente en torno a su altar. Buenos días a todos y a todas que a esta hora de la mañana nos sintonizan allá desde el seno de sus familias, la iglesia doméstica. Es el lugar, hermanos, donde todos hemos dado los primeros pasos en nuestra fe, donde hemos recibido las primeras instrucciones también del conocimiento de la doctrina cristiana, porque eso es lo hermoso de nuestras familias. Es allí donde hemos recibido los fundamentos de nuestra fe. Y hoy, en estos días de dificultad, de encierro, de cuarentena, es el lugar, hermanos, donde se deben seguir cultivando todos esos valores. Así que buenos días y que el Señor resucitado nos mantenga siempre unidos y alegres por la fe que profesamos. Vamos a tener para esta Eucaristía las siguientes intenciones en acción de gracias a Jesús resucitado, a petición de María Eufemia Humansor. También nos unimos en oración por la salud de Emilia Sandoval. Y vamos a encomendar a nuestros hermanos difuntos: Victoria Bernal en sus 9 días de fallecida, Etelvina Benítez en sus 9 días de fallecida, Antonia Álvarez en sus 9 días de fallecida, Lourdes Avelar en sus 9 días de fallecida, Cesaria Melgar, 9 días, Andrés Abilio Hernández, 9 días, Lorenzo Flores, 9 días de fallecido, Ernesto Salazar, 6 años de fallecido, Francisco Fuentes, 6 meses, Aparicio Romero, 40 días, Petrona Reyes, 4 años de fallecida, Rosa Aminda Villatoro, 6 meses de fallecida, Juan Carlos Macay, 10 años de fallecido, Jacinta Contreras, en sus 9 días de fallecida, y Manuela de Jesús Humansor, en sus 5 años de fallecida. Hoy en este día también, hermanos, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Pedimos a ese Señor que siempre nos espere con amor, para que nosotros también seamos liberados por Él, acogidos por Él, perdonados por Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con su espíritu. El Señor de la misericordia ofrece siempre el perdón al pecador arrepentido. Por eso, hermanos, nosotros humildemente le pedimos misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Tu bondad está en el hombre, a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Tú que quitas el pecado siendo víctima pascual. No te olvides de tu pueblo, de nosotros ten piedad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Porque tú solo eres santo, Jesucristo, ten piedad. Tú que estás a la derecha de Dios Padre inmortal, por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. A ti, Espíritu divino, te invocamos con afán. En tu amor siempre vivamos en perfecta unidad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la gracia del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 117. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, que revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomado del capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar.
Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Buenos días nuevamente a los hermanos que recién se van conectando, que van sintonizando con nosotros para esta celebración eucarística en este segundo domingo del tiempo de la Pascua, domingo de la misericordia, domingo en el cual, hermanos, se nos manifiesta cómo Jesús siempre espera misericordiosamente. Y esto lo podemos constatar de una manera muy precisa en el caso de Tomás, quien no estaba con los discípulos en la comunidad, pero que el siguiente domingo sí estaba, y el Señor lo trata con infinita misericordia. Nos alegramos entonces nosotros de encontrarnos para participar de esta Eucaristía en torno a ese Dios que ante todo es amor, que ante todo es misericordia. Hay una cuestión, hermanos, que me llama profundamente la atención de la palabra de Dios que se ha proclamado en esta celebración solemne de la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de la Pascua. Y es como la palabra de Dios nunca pierde actualidad. Es decir, que aunque este libro que nosotros tenemos, que se llama la Santa Biblia, estamos hablando sobre todo porque ahora solo hemos escuchado textos del Nuevo Testamento, fueron escritos hace más de 2000 años, y a la hora de escuchar los textos, como que están dirigidos para nosotros ahora en las circunstancias que estamos viviendo. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios siempre es actual, siempre es viva, siempre es dinámica, nunca ha pasado de moda, ni nunca pasará de moda, y siempre tendrá una respuesta concreta a las más hondas aspiraciones de los seres humanos. Así, por ejemplo, en el Evangelio hemos escuchado ahora cómo hay una comunidad que está encerrada y temerosa. Claro, las circunstancias por las que ellos estaban encerrados y temerosos son diferentes a las nuestras ahora. Ellos estaban encerrados y temerosos porque habían visto la forma en que habían matado a su maestro y tenían miedo de que les pasara a ellos lo mismo. Pero el sentimiento, hermanos, de miedo, de encierro, era igual al que nosotros estamos pasando ahora. Porque si bien es cierto, nos sentimos alegres desde la fe, nos sentimos fortalecidos desde la fe y nos sentimos llenos de esperanza con la mirada puesta en ese Señor, sería, hermanos, un poquito ingenuo decir de que no hay
un cierto grado también de temor de ser contagiados, de ser alcanzados por esta enfermedad del coronavirus que hay por todas partes, y más cuando estamos conociendo los casos que van creciendo en medio de nuestras comunidades. Entonces hay miedo, hay temor. También, hermanos, por supuesto, nos da miedo el hecho, por ejemplo, de que en nuestro país el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, con sus respectivos cabezas, con sus representantes, no logran ponerse de acuerdo. Parece, hermanos, que cada quien tiene la verdad. Monseñor San Óscar Arnulfo Romero dice que solo Dios tiene la verdad y que los seres humanos solo somos buscadores de la verdad, y que para encontrar la verdad es necesario ponerse de acuerdo con los otros. Hermanos, esta situación de desautorización del uno hacia el otro, estoy hablando de los órganos del Estado, ¿cómo nos crea también a nosotros temor, incertidumbre? Porque no sabemos qué es lo que van a decir. Y esto también, hermanos, nos preocupa a nosotros como ciudadanos, porque entendemos de que ellos tienen la gravísima responsabilidad de tomar las decisiones más acertadas para salvaguardar, en primer lugar, la vida humana y después la economía. No es primero la economía y después la persona humana. Y esto nos preocupa porque nosotros, entonces, bueno, y si no les importa la vida humana, si están pensando más en abrir los centros comerciales, en abrir las empresas para generar dinero, pero la gente se está muriendo, entonces eso también nos crea a nosotros miedo e incertidumbre. Era lo que les pasaba a los discípulos en la primitiva comunidad. Y luego, hermanos, en la segunda lectura también hemos escuchado cómo el apóstol Pedro está escribiendo a una comunidad de creyentes que están angustiados. Se dice de que esta carta de Pedro está dirigida a personas que han tenido que abandonar su tierra, que han tenido que irse a vivir en el exilio, son inmigrantes. Unos se han ido para buscar mejores condiciones para sus familias, otros, en ese tiempo la esclavitud era permitida, habían sido vendidos como esclavos y habían tenido que salir de sus tierras, habían tenido que salir de sus casas, habían tenido que abandonar a sus familias, y viviendo ellos en tierra extranjera, se encuentran con que son despreciados por ser esclavos. Otros son despreciados por causa de la fe que profesan, por ser cristianos. Otros son maltratados, otros son explotados, y ellos encuentran, hermanos, una gravísima dificultad para vivir la fe, y también están llenos de miedo, y también están llenos de incertidumbre. Hermanos, esta es la situación a la que la palabra de Dios hace referencia hace muchos años atrás y que se encarna hoy en nuestros días. Pero ahora bien, aquí no termina lo maravilloso de la palabra, la actualidad de la palabra, sino que también, hermanos, qué bonito escuchar ahora cómo, cuando esa comunidad está pasando esta situación difícil, cuando aquellos que viven allá como migrantes, que viven en el extranjero, que viven como forasteros, la están pasando difícil, ahí viene la palabra de Dios que consuela. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús se presenta en medio de la comunidad apostólica, y allí, hermanos, les da unos regalos maravillosos. Les regala, en primer lugar, la paz, porque ese es el saludo del Señor resucitado. Aquella comunidad que está angustiada, el Señor se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra paz, shalom, en el original hebreo, significa la plenitud de todo lo que el ser humano necesita para ser feliz? Es la plenitud de los regalos mesiánicos. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor les está deseando a la comunidad que está reunida es la felicidad total, que tengan todo lo absolutamente necesario para vivir dignamente como personas, y que la bendición del Señor, que la bendición de Dios
nunca le falte ahí, le desea la paz. Pero además de eso, hermanos, también le da su espíritu. Dice la palabra del Señor que sopló sobre ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Ese Espíritu, hermanos, que es el artífice de la nueva creación, porque Jesús resucitado está sacando de esa comunidad temerosa, de esa comunidad encerrada, una nueva comunidad, que será la comunidad que es el faro, que es la luz para todos los pueblos, porque ellos serán el reflejo del amor y de la misericordia de Dios en medio de la historia, en medio de toda la humanidad. Y por eso, hermanos, nos hace pensar ese texto en el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano y sopló sobre ellos. Sabemos perfectamente de que esa primera creación se comportó desobediente con los planes de Dios, y por eso Jesús viene a inaugurar la nueva creación, esa nueva creación que será impulsada por el Espíritu Santo. El Señor les da la paz, les da su Espíritu, pero luego también, hermanos, junto con el don del Espíritu Santo, dice que también les da el sacramento del perdón de los pecados. A quienes ustedes les perdonen. Qué bonito, hermanos, porque también la comunidad cristiana tiene que ser una comunidad reconciliada con Dios, pero también reconciliada entre todos, donde nadie se vea como enemigo del otro. Por eso, hermanos, qué necesario es para la coyuntura actual que la humanidad se dé cuenta de que necesita la paz del Señor, que necesita su Espíritu para que se vuelva una nueva creación. Qué oportunidad más grande tenemos ahora, hermanos, o tienen los que salgan. Esperemos que todos salgamos victoriosos, ¿verdad?, de esta paz que está enfrentando la humanidad, que hayan los menos muertos posibles. Hermanos, cuánta necesidad hay que nos demos cuenta de que es urgente una nueva creación, impulsada ya no por el soplo de las ambiciones humanas, sino por el soplo de Dios, de su Espíritu, que nos invita a vivir en una plena comunión con Él. Y qué urgente, hermanos, qué necesario es que también formemos parte de una humanidad reconciliada. Yo por eso, hermanos, vuelvo a insistir en esto. Anoche lo hicimos en el Santo Rosario y quiero invitarles a ustedes a que lo sigan haciendo en sus casas. Pidamos a Dios que ilumine a los que nos gobiernan, para que ya no estén peleando, para que no estén pensando electoralmente en medio de una pandemia, que ya, hermanos, abandonen esos pensamientos egoístas y mezquinos y que se pongan a buscar el bien de todas las personas, sobre todo de los más indefensos, de los más pobres, de los más humildes, que para eso han sido elegidos. Ellos no han sido elegidos para defender a unos pocos o para buscar el bien de unos cuantos. No, hermanos, ellos han sido elegidos para buscar el bien común. Y por eso ellos tienen que vivir en paz también. Porque yo, hermanos, veo ahí en las noticias y parece que no hay paz entre ellos. Hay mucha confrontación entre ellos, hay mucho pleito entre ellos. Pero el Señor resucitado en este domingo de la misericordia sale al encuentro de toda la humanidad para ofrecerle un camino diferente, una salida diferente a las situaciones que se están enfrentando en la humanidad. Porque, hermanos, Jesús, como dije al comienzo, siempre espera misericordiosamente a la humanidad, y ahora tenemos esa gran oportunidad de acogernos a su paz, de dejarnos llenar por su Espíritu y de, sobre todo, hermanos, de vivir en una sociedad reconciliada, para que así, hermanos, y este es el último pensamiento que quiero compartir con ustedes, surja la comunidad ideal. Es lo que hemos escuchado ahora en la primera lectura. Cómo se habla de esa comunidad apostólica, de cómo ellos, hermanos, eran asiduos, es decir, que siempre se reunían. Ahora, hermanos, en estos días ustedes no pueden venir a este templo, pero sé que están en sus casas, allí con su
su radio, están allí con sus teléfonos, o muchos han conectado como el Facebook en su televisor, o lo están viendo por allí en algún canal de cable. Ustedes están allí en esta sintonía, ustedes son la iglesia viva, la iglesia doméstica que tanto insistimos ahora, hermanos. Y como ya les he dicho en estos días, no hay que olvidar que la iglesia nació así como está ahora usted en su casa. La iglesia no nació con estos grandes templos. La iglesia no, hermanos, nació perseguida, nació escondida y pasó más de 300 años viviendo la fe así. No, por supuesto, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que vamos a pasar 300 años viviendo la fe de esta manera. Esperamos, ¿verdad?, que Dios nos muestre su misericordia y que pronto salgamos de esta cuarentena y que podamos llevar una vida más o menos normal. Que podamos reunirnos, por supuesto, esa es la esperanza. Pero lo que les quiero decir es que en ningún momento hay que pensar de que la iglesia se va a debilitar, que la fe se va a debilitar porque no podemos llegar a los templos. No, hermanos, ahora hemos escuchado en la primera lectura cómo hay una comunidad que está viviendo su fe en grupos pequeños, así como usted ahora está viviendo con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos o algún pariente cercano allí que comparten el mismo techo. Allí se fortalece la fe, hermanos, la fe de esa comunidad que ha vencido el miedo, la fe de esa comunidad que ha recibido la paz del Señor, la fe de esa comunidad que es impulsada por el Espíritu y la fe de esa comunidad que puede vivir, hermanos, en la reconciliación. Y por eso dice que se reunían ellos para la escucha de la palabra, para la enseñanza de los apóstoles, para las oraciones, para la fracción del pan. Y allí, hermanos, ellos estaban felices de compartir la fe. La palabra de Dios, entonces, hermanos, nos anima, nos motiva, claro que sí, pero también nos reta, nos reconforta, sí, pero también, hermanos, nos interpela a vivir la vida de fe de una manera diferente. Por eso en este segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia, yo quiero, hermanos, que caigamos en la cuenta de esto que les he comentado, que la palabra de Dios nunca pierde actualidad. Ahora lo hemos reflexionado brevemente, la palabra de Dios es actual. Hubo una gente que estaba con miedo, preocupada allá, cuando fue dirigida esa palabra. Igual ahora, hermanos, sucede lo mismo, tenemos miedo. ¿Y sabe qué? Tenemos miedo, como ya les dije, perdonen que repita, pero solo es para afianzar las ideas. Tenemos miedo de lo que pueda ser la pandemia del COVID-19, pero también tenemos miedo de lo que puede estar pasando por la mente de los que tienen el poder. Yo no lo sé, hermanos, y primero Dios y la Virgen Santísima, la Reina de la Paz, que esté equivocado, pero parece de que ellos están pensando más en intereses mezquinos, por lo que se ve, ¿no?, por las decisiones que se miran, y no buscando el bien de la gente. No deben olvidar en esta situación de miedo que lo primero es la vida humana y que su responsabilidad es evitar las mayor muertes posibles. Por eso es que yo les he pedido y les voy a insistir, hermanos, hay que pedir por ellos también para que sean instrumentos de Dios y no de sus mezquindades. Hay una situación entonces de miedo y luego, hermanos, pero el Señor nos responde. Y eso es lo maravilloso, nos responde con su paz, nos responde con su espíritu, nos responde, hermanos, con ese deseo de reconciliación. Por eso también en este segundo pensamiento pedimos al Señor para que reine ese clima de diálogo y que alguien tome la iniciativa de los tres poderes y que digan: reunámonos y veamos qué es lo que más conviene, porque los diputados parece que van para atrás. Comenzaron en el país con leyes muy duras y ellos quieren relajarlas, cuando ahora es más urgente que las leyes sean duras, porque estamos en la plena, en el tiempo del contagio local. Entonces es ahora, hermanos, cuando usted y yo debemos ser responsables y quedarnos en casa, pero ellos están peleando por otras cosas. Pidamos al Señor para que también les dé esa capacidad de reconciliación, de paz, que se dejen guiar por su espíritu.
Y finalmente, hermanos, pidamos al Señor por esa comunidad, allí la pequeña comunidad de su casa, por esa iglesia doméstica, para que viviendo estos principios del Evangelio, hermanos, podamos salir más fuertes. Yo tengo esa esperanza viva, que después de esto vamos a salir como esa comunidad de los Hechos de los Apóstoles, con esa sed de Dios, con ese deseo de orar, con ese deseo de reunirnos en torno a la palabra, pero sobre todo, hermanos, con ese deseo de ir a proclamar, como ha dicho el evangelista ahora en labios de Jesús, que le dice: vayan a predicar, vayan a evangelizar, vayan a dar a conocer, vamos a salir bien y también, hermanos, siendo más auténticos testigos en medio del mundo. Que así sea. Vamos, hermanos, ahora a profesar juntos nuestra fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra Madre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Presentemos, hermanos, al Señor nuestra súplica confiada. Vamos a pedir en primer lugar por el Papa Francisco, por todos los obispos y sacerdotes que en comunión con toda la Iglesia siguen predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos también al Señor por los que gobiernan a las naciones, para que en estos momentos de enfermedad, de pandemia, de contagio, tengan la capacidad de velar por el bien de las personas que se les ha encomendado gobernar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos también, hermanos, por los médicos, por las enfermeras, por todos los que están dedicados al cuidado de la salud, para que el Señor les fortalezca y les proteja. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos también al Señor, hermanos, por todas las personas que están padeciendo por el COVID-19, para que encuentren consuelo en las personas que les atienden y también fortaleza en su enfermedad, y que sientan a Jesús crucificado, que siempre está a su lado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos finalmente por los que han muerto, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de
te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambias tu dolor en vino, como la hoja en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana al Señor. Hosana, 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 hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 hosana al Señor. Hosana, 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 hosana al Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Fabio Reinaldo, con todos los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos: Victoria Bernal, Etelvina Benítez, Antonia Álvarez, Lourdes Avelar, Cesaria Melgar, Andrés Avilio Hernández, Lorenzo Flores, Ernesto Salazar, Francisco Fuentes, Aparicio Romero, Petrona Reyes, Rosa Aminda Villatoro, Juan Carlos Macay, Jacinta Contreras, Manuela de Jesús Mansor, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, la Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Óscar Arnulfo, Santa Rosa de Lima, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento, hermanos, en el cual, ya que usted no puede recibir sacramentalmente a Jesús, hágalo espiritualmente. Invítele con sus propias palabras para que Él también llegue a su vida a fortalecerle en este momento en el cual nuestra fe tiene que ser robustecida allí en el seno de las familias. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que sufre cuando sufres. Un amor que ríe cuando ríes. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta y bajo sonrisas Él te espera.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos la gracia recibida en este sacramento pascual, que permanezcan siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, con la alegría de participar en este encuentro con el Señor resucitado en la Eucaristía, les agradezco a todos ustedes por mantener ese clima ferviente de fe ahí en el seno de sus familias. Que el Señor pues les bendiga a ustedes por mantenerse siempre en este clima de oración, de entrega, de perseverancia en la fe. Ahora hemos escuchado en la segunda lectura también cómo dice que la fe es probada como el oro en el crisol. Ustedes saben que el oro es purificado para liberar todas sus impurezas y entre más alta es la temperatura, pues más puro queda. Así también nosotros, hermanos, estamos siendo purificados en nuestra fe en este momento de dificultad. Por la noche siempre tenemos el Santo Rosario a las 7, ¿verdad? Y ya de mañana a lunes ya conocen ustedes el horario. A las 8 de la mañana la Santa Misa y a las 7 de la noche el Santo Rosario. También, hermanos, quiero aprovechar este medio, esta oportunidad para enviar un saludo fraterno a toda la familia de Emilio Ortiz, una persona muy conocida, el pastor, como lo conocíamos todos, el pastor Emilio, muy conocido aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa de Lima. Hemos tenido la noticia de que él ha fallecido. Así que como párroco de esta comunidad de Santa Rosa de Lima, quiero por este medio hacer llegar un saludo fraterno a toda su familia y decirles que también hemos estado orando por ustedes, les hemos tenido en cuenta en nuestras oraciones. No lo hemos hecho así públicamente hasta hoy, quería aprovechar la oportunidad del domingo para hacerlo. Y también, hermanos, un saludo fraterno de fortaleza a toda su congregación, para que el Señor también les fortalezca. Quizá lo que voy a decir ahora es un poco más lenguaje nuestro, ¿no? Pero eso no importa, la fe nos une. Él ya ha celebrado su Pascua y para nosotros es muy importante esto, porque estamos en estos días conmemorando como iglesia el triunfo del Señor sobre la muerte. Él ha resucitado, el Señor nos ha mostrado el camino, Él ha hecho su Pascua. Y también, hermanos, nosotros nos invita Jesús a hacer nuestra Pascua. Así también, ¿verdad? Desde la fe, todos los que mueren han celebrado su Pascua, un salir de este mundo para entrar en la presencia del Dios eterno. Los designios de Dios son inexplicables. Y quizá hay algún momento en el cual le podemos hacer preguntas al Señor, pero son preguntas sin respuesta, de por qué tuvo que ir, de por qué no se quedó, de por qué no regresó antes, etcétera, etcétera. Hermanos, en este momento es devolver nuestra mirada al Dios de la vida, al Dios que resucitó de entre los muertos, y en Él tenemos fija nuestra esperanza. Así que vaya pues mi saludo fraterno a todos ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga, les acompañe, les fortalezca, y les tenemos en cuenta en nuestras oraciones. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. Demos Gracias al Dios. Señor. Aleluya, aleluya. Que tengan todos un día de la misericordia muy bendecido, hermanos, que la pasen bien allí en sus familias, no se cansen de compartir y no se nos olvide, hermanos, si no es absolutamente necesario, quédense en casa. Por favor, estamos, hermanos, en lo que se le llama, ¿verdad?, a la segunda etapa, la etapa del contagio local. No es para que tengamos ahí, ¿verdad?, como desconfianza de todo el mundo, pero todos podemos ser unos posibles propagadores del virus. Y entonces la manera de contenerlo es quedándonos en casa. Así es que, por favor, si no hay nada extraordinario que hacer fuera, es mejor permanecer ahí. Dios les acompañe y les bendiga. Feliz día, hermanos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón,